¿Qué tal, chicos? El tema de tutoría que nos toca es el incremento de acoso, de violencia física, psicológica y sexual identificados en la cuarentena a nivel nacional. Como nos dice, aislamiento sin violencia. Y te dice, no estás solo. Entonces, seguimos. Como dice en este caso, ante la crisis de salud mundial que estamos a causa del COVID, se han implementado medidas en este caso de salud pública para la mitigación de la pandemia, tales como cuarentena, ya que los eslogan de yo me quedo en casa, la restricción de movimiento en este caso de personas sanas para prevenir el virus y la propagación del contagio, y la medida de distanciamiento social. Entonces, como podemos apreciar, las aplicaciones de estas medidas van a tener como el objetivo retrasar el momento, en este caso, de máxima incidencia y reducir el número total de infectados, o sea, prevenir el contagio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Bueno, como aquí que tenemos los eslogans, yo me quedo en casa, la pasamos bien, distanciamiento social, de entre 1 a 2 metros de distancia. ¿Ve? Tienes que salir a la calle si necesariamente necesitas salir para hacer tus cosas. Ahora, ¿a qué se refieren este? Sin embargo, tal como se ha venido alertando en medios de comunicación, a través de la línea de emergencia, esta estrategia de mitigación ha logrado visibilizar un incremento de casos de violencia familiar. Además de principales, en este caso, las principales víctimas, que van a ser las mujeres, los menores de edad, las cuales ante una situación de cuarentena, ya lo que estamos viviendo, están en casa, no pueden moverse, van a estar viviendo con sus perpetradores, ¿sí? Están expuestos a permanentes abusos físicos y psicológicos. Van a estar viviendo, con este caso, con sus victimarios, ¿sí? Las personas que le hacen daño. No solamente van a ser las mujeres, sino también van a ser los niños, las personas de tercera edad. Entonces, con respecto a la violencia intrafamiliar, porque esta ya sería una violencia intrafamiliar, la violencia sexual, en este caso en pandemia, ahora que nos dice la Corte, en este caso de los derechos humanos, nos dice la Corte de las Naciones Unidas, porque no solamente es un caso a nivel nacional que nosotros vivimos en el Perú, sino también a nivel mundial. ¿Qué te dice? La cuarentena, en este caso el aislamiento o distanciamiento social y las restricciones de movilidad exacerban la violencia de género contra mujeres, niños y adolescentes al interior de una vivienda, pues las obligan a convivir con su agresor. Entonces, ellos se han dado cuenta que lo que está sucediendo en el núcleo de la familia. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a poner un video, más o menos para saber la realidad acá en el Perú. Una abrumadora reducción podría ser alentador, pero en medio de una cuarentena la lectura es distinta. La violencia, el miedo y el silencio conviven ocultando pura verdad. Estamos seguros. Pero los casos de violencia están ahí. Entonces, hacer el fueron 10.554. Durante este mes de cuarentena
Entonces, como podemos apreciar, simplemente a nivel nacional ya estamos viviendo en lo que es, de acuerdo a los núcleos de la familia, los hogares, están viviendo violencias. Esto se debe de repente a que a veces las personas, en el caso de las mujeres, no tienen un medio, de repente no se sienten capaces de poder sobrellevar, no tienen la autoestima baja, ¿sí? Por eso soportan el maltrato físico, primero psicológico, de ahí van alargando el maltrato físico y después puede ser peor y termina hasta en un homicidio. Lo llamamos femicidio. Continuamos. Bueno, como pueden ver aquí, en 5 años antes de la cuarentena, noticia, se ha venido también viviendo lo que es el caso de las muertes, los femicidios, se registran en Piura. En el caso de la actualidad, los números en ese caso según la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a este año, del 16 de marzo hasta el 15 de mayo, se registran en este caso 13 femicidios consumados, 10 tentativas, 8 muertes violentas y aún no esclarecidas. Entre el 16 de marzo al 5 de mayo se reportaron 12 femicidios y 20 tentativas de femicidio por el Ministerio Público en ese caso, y por su parte ya no es por la Defensoría del Pueblo, sino en este caso por el Ministerio Público. Ahora, de acuerdo con el Ministerio Público, por su parte entre el 16 de marzo y el 26 de... Bueno, ahora por parte en el caso del Ministerio Público, entre el 16 de marzo y el 26 de abril, en base a las detenciones, se registran 7 femicidios y 19 tentativas. Esas son las cifras más o menos que se dieron en los primeros meses de la cuarentena. Ahora, de acuerdo al video, como dicen, el número de llamadas supuestamente han disminuido las denuncias. ¿Por qué? Por el caso del miedo. Como se encuentran viviendo con la persona que las agrede, tanto físicamente o psicológicamente, físicamente, tienen miedo a las represalias que pueden tener. Por eso no actúan en lo que es la denuncia, a denunciar a las personas que les hace daño. Como dicen, las estadísticas de la Fiscalía resulta igualmente valiosa para identificar el número de detenidos por esta violencia, así por, en este caso, agresiones y lesiones graves contra la mujer o integrantes del grupo familiar. O sea, integrantes del grupo familiar estamos hablando de hijos, abuelos, papá. No solamente la mujer es la que va a veces a ser agredida, sino a veces también los varones. Entonces, durante el periodo antes en este caso referido, o sea, el periodo de marzo, como se puede decir, son 3.763, y en el caso de violación sexual, ¿ya? ¿A qué se refiere? Son 346 detenidos. Si esto se compara con las llamadas de línea, en este caso el Ministerio del Interior Público, que van el 10 de mayo, registra cerca de 28.000 casos. O sea, de 28.000 casos de violencias que hay, solamente se han referido 3.763 y el resto simplemente lo dejan de lado. A pesar en este caso de las limitaciones, los números revelan importantes aspectos sobre las materias. Como vemos anteriormente, la inseguridad ciudadana era fuera, en las calles, ¿sí? Porque uno a veces se despertaba, miraba el periódico o más o menos miraba la portada y se podía observar de que encontraban muerto a una persona, el sicariato, entonces había violencia. Pero ahora, por ejemplo, con esto en medio de la cuarentena, esa violencia que se reflejaba en las calles, ahora se reflejan a veces en los hogares. En muchas oportunidades, en este caso, el agresor es un familiar o alguien cercano a la víctima que vive con ella. Lo segundo es que si en tiempos ordinarios las cifras ocultas eran altas, en este contexto, en el de la pandemia, se agudizan los obstáculos para denunciar. Van a ser menos todavía. ¿Por qué se agudizan para denunciar? Porque van a estar en casa, no van a poderse mover. No hay atenciones de repente presenciales, todo es por virtual o por teléfono. Entonces los va a dificultar para que denuncien. No van a poder ir al caso, aparte también los va a abarcar el miedo.
¿Por qué? El temor, el terror, el pavor de repente que la persona, el agresor que vive con ellos, los maltrate aún más. Otras formas invisibilizadas en este caso, aparte de lo que es el maltrato, en este caso psicológico familiar, como dice, con la pandemia, la Defensoría del Pueblo lo advirtió desde un inicio al identificar que solo los riesgos graves o flagrancias de violaciones, en este caso, y femicidios están siendo atendidos oportunamente. O sea que equivale, simplemente le han puesto prioridad a lo que es violaciones sexuales y homicidios de mujeres. El resto no cuenta, simplemente va a ser algo leve. Ya no lo consideran leve, en este caso moderado. Tiene que ser grave, drástico, que estés ya en un ataúd o estés muerto para que te puedan hacer caso. El resto se manifiesta, en ese caso nos referimos a la violencia física o psicológica. Si podemos ver en ese caso, si primero es una violencia psicológica, de ahí va a ser lo físico, ¿sí? Y si sigue más allá va a terminar en lo que es una muerte. Entonces yo creo que se tiene que tratar a raíz. Primero desde el inicio controlarlo para que no se llegue a algún extremo que es la muerte. Entonces, bueno, como dicen, quedan las agresiones, la violencia física y psicológica van a quedar de lado, obviando en este caso las agresiones van a ir en aumento. Bueno, aquí tenemos la figura, no pasó por más que denunció hasta que terminó muerta la persona. Otra parte de las violencias ignoradas, en este caso va a ser la desaparición de las mujeres. En el caso de la pandemia, ha aumentado el número de desaparición. Anteriormente, por ejemplo, eran en lo que son adultas, mujeres, simplemente eran 68 y posteriormente aumentó de 68 mujeres, disminuyó en el caso de las mujeres a 58. En el caso de las niñas desaparecidas adolescentes, de 85 niñas primero que se reportaron, de ahí incrementó a 112, fue el incremento, para que con la finalidad en ese caso de explotación sexual, trata de blancas, ¿sí? Tráfico de órganos, en fin. Entonces, el departamento con mayor índice de desaparecidas va a ser la ciudad de Lima, Loreto y Madre de Dios. En este caso, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que tú no tienes un familiar desaparecido, vas a la policía, simplemente te dice, espere 24 horas para poder actuar. Si tú estás ahí con tus trámites, te puedes decir el trámite, si no, lo dejan de lado. Otra forma de violencia institucional, en este caso, es cuando una persona de poder, se puede decir que tenga poder del Estado, en este caso, sea una persona importante, va a ejercer, en este caso, violencia sobre sus trabajadores o las empleadas. Con respecto a la violencia obstétrica, es cuando hacen los pacientes, las mujeres gestantes, van a una posta o en este caso un hospital, y en este caso para traer a luz a su niño no les dan las atenciones adecuadas y simplemente ellos padecen un sufrimiento, tanto la mamá, la madre como el bebé. Y por eso a veces en los periódicos, en las noticias dicen, mamá gestante, de madre gestante, fue a alumbrar al hospital tal y da a luz en el baño. Es por la falta, en este caso, la violencia que nos brinda el personal, la violencia obstétrica. De ahí tenemos la maternidad forzada, equivale a que las niñas que son madres, en este caso, la forma de violencia sexual a la que las niñas y mujeres son conducidas por la falta de oportunidad, en este caso de emergencia, el acceso o al aborto terapéutica en caso de riesgo de la vida y la integridad. Como sabemos, el organismo de una niña no es igual al organismo de una persona adulta. Entonces, simplemente a veces hay atentado contra la vida del adolescente, de la niña, para poder traer una nueva vida, donde que esa niña tiene que estar jugando con sus muñecas, no tiene que tener una responsabilidad grande, mayor. Como vemos aquí, Piura es se puede decir, la zona donde tenemos más madres, niñas, adolescentes que son violadas, ultrajadas en sus casas en cuarentena por familiares cercanos. Bueno, en el caso de que tú sufres una violencia, sea psicológica o simplemente ve a la farmacia y pide una mascarilla 19, ellos ya te ayudarán, ellos saben a qué se refiere.